como veis, hidrología es bastante distinto de hidráulica. O sea, hidráulica es una asignatura basada en la física del movimiento del agua, estudia el movimiento del agua y la interacción de las ecuaciones fundamentales de la física, y esto es, pues no tiene nada que ver, esto es una ciencia de la naturaleza. Es una ciencia que estudia cómo se mueve el agua en la Tierra e intenta adivinar qué es lo que va a ocurrir con el agua. Os quería preguntar, ¿qué sabéis de la hidrología? O sea, ¿alguno ha dado esta asignatura antes? ¿La habéis dado, supongo que en bachillerato habéis dado el ciclo del agua? No sé, ¿qué sabéis? Que quiero que habléis, ¿vale? Porque si no, pues no... El ciclo del agua lo di en la ESO, yo creo, ¿no? Sí, ¿y en qué consiste? Era pura ciencia, o sea, no era nada. Vale, a ver, sí, efectivamente. A mí me gusta mucho la asignatura porque al final eres un poco adivino de lo que va a ocurrir en la naturaleza. Es importantísima la función del hidrólogo, ¿vale? También es súper importante el que dimensiona las estructuras y el que hace el trazado de la carretera para que no te salgas por la curva. Súper importante nuestra profesión, pero en hidrología nosotros trabajamos con el recurso más preciado, que es el agua. Es que no hay otro recurso que sea tan fundamental como este. Bueno, si acaso el aire o a veces el internet. Pero, bueno, más aparte, es tan importante conocer cuántos recursos tenemos de agua como los efectos perniciosos que el agua, la precipitación, los fenómenos atmosféricos van a producir en nuestras infraestructuras. Y de eso trata esta asignatura. Y es una asignatura prácticamente empírica, porque siempre va a haber un grado de indeterminación enorme. Vosotros sabéis lo que es las cifras significativas, ¿no? Al final, de nada sirve tener 8 decimales si mis datos de origen tienen una cifra significativa. Es gastar tiempo de cálculo. Pues con la hidrología, si tenemos una incertidumbre del 25%, estamos genial. O sea, lo normal es no tener ni idea. Y de hecho, por eso hay tanta normativa que en realidad mayora el riesgo, porque realmente no sabemos lo que va a llover. No sabemos cuál es la venida de 500 años. Es solo una aproximación estadística que será mejor cuantos más datos tenga de origen, pero realmente no lo sabemos. Eso sí, también os diré que como lo que más influye en cómo se mueven las avenidas es la orografía del terreno, pues al final estamos más o menos a salvo, porque se diluye el error si tenemos una buena topografía. Eso a la hora de ver cuál es la afección del mapa. Pues ya os he comentado cuál es el programa y hoy haremos los 5 primeros temas y terminaremos con la precipitación, cómo se mide y qué comprobaciones podemos hacer con las precipitaciones y sobre todo cómo rellenamos datos, porque en la realidad esto de tener pluviómetros continuos que están conectados todo el rato a internet, eso es muy reciente. O sea, yo cuando estudié no lo vi, ¿vale? Y no soy yo. Así que al final tenemos que trabajar con lo que tenemos y lo que tenemos pues no es perfecto. Y una de las funciones que tiene el ingeniero también es inferir con criterio. O sea, al final siempre tienes que rellenar con los datos que tienes porque necesitas más información para hacer tu trabajo. Y la gracia es ser capaz de rellenar con criterio. Bueno, entonces, esta es básicamente la definición de la hidrología. O sea, es una ciencia que estudia que es una ciencia de las ciencias de la naturaleza, del planeta Tierra, que al final estudia cómo es la circulación y distribución del agua sobre la Tierra. Entonces, este primer tema trata sobre eso, sobre cómo se mueve, dónde está el agua, y cómo se mueve de un sitio a otro, ¿de acuerdo? Y dentro de la hidrología hay como 2 partes fundamentales. Una es la hidrología de avenidas, de los fenómenos extremos. Estos son los que nos van a afectar a nuestra obra, a nuestra infraestructura. Y por otro lado es la de recursos, es decir, es muy distinto trabajar con una lluvia extrema, con una avenida extrema, a contabilizar cuánta agua, cuánta precipitación me va a llegar a una zona durante un tiempo, un intervalo determinado de tiempo. Eso es lo que hacen las confederaciones hidrográficas, la planificación de recursos, para dentro de su cuenca hacen una planificación en base a cuánto les va a llover ese año, y ellos conocen muy bien cómo se mueven los recursos de un sitio a otro y deciden, pues vamos a asignar
tantos hectómetros cúbicos a este embalse, vamos a tener un caudal ecológico de X. Si no sabéis lo que es el caudal ecológico, me podéis parar, pero es básicamente cuando tienes una presa, lo que no vas a poner un muro y destrozas el ecosistema. Tienes que dejar un mínimo caudal que asegure pues, una mínima conservación del ecosistema aguas abajo, del ecosistema de ribera. Los peces y demás, vamos a ahogar a los peces, no vamos a matar a las plantas. Tenemos que ser capaces de, con lo que tenemos, optimizarlo. Eso es la planificación de recursos hidráulicos. Y es precioso también. Y de hecho, de la planificación de recursos hidráulicos depende que tengamos agua o no en verano. España es un referente a la hora de la planificación hidrológica, porque es un país que tiene lluvias 5 meses al año en la mayor parte de su territorio y sin embargo todos los meses del año, todas las horas del día abrimos el grifo y hay agua. Es increíble. Y eso pues es gracias a nosotros, a los ingenieros civiles, o sea que estad orgullosos de vuestra profesión porque gracias a vosotros se abre el grifo, hay agua y la gente puede vivir. Entonces, ¿qué relación tiene la hidrología con otras ciencias? Bueno, pues evidentemente está relacionada con la geografía, porque dependiendo de la geografía del terreno, el agua se nos va a mover en un sentido o en otro. Y además tenemos que basarnos en mapas cartográficos a la hora de dibujar una cuenca. ¿Vale? Yo os enseñaré a dibujar una cuenca y aunque hay programas informáticos muy potentes, al final el programa no es tan hábil como una persona. La persona, en teoría, piensa de todas las maneras posibles y sin embargo la máquina tiene unos algoritmos que han sido programados y no puede salirse de ellos. Bueno, ahora con la inteligencia artificial supuestamente sí, puede aprender ella sola, la máquina, pero por ahora nos necesita. Entonces, lo que quiero es que lo que aprendáis, pues lo aprendáis bien. Y no fiarse tanto del programa, sino tener un orden de magnitud de lo que debería salir. ¿Vale? El programa es un apoyo. Luego, aparte también, está relacionada con la atmósfera, con la física de la atmósfera, con el movimiento de los vientos, que también veremos, con las corrientes, porque al final todo eso es lo que provoca las lluvias. Entonces la atmósfera es muy importante. La meteorología, con la geología, porque en función de cómo sea nuestro sustrato y cómo sean nuestras capas del terreno, vamos a tener acuíferos, todo esto es la geología es la que va a cambiar la hidrogeología de un terreno. Y puede haber ríos que atraviesen una zona y vayan perdiendo agua, o que ganen agua, pero no necesariamente porque llueva, sino porque el terreno emana agua o es capaz de que se infiltre. Por supuesto la hidráulica, porque alguna fórmula hidráulica vamos a tener que usar, pocas, eso sí, no va a ser como la otra parte de la asignatura, la agronomía y el estudio del suelo, porque al final muchos de los procesos erosivos o de escorrentía dependen del uso del suelo. Es decir, no es lo mismo un mismo terreno, por ejemplo, aquí no es lo mismo que yo plante un bosque con 3 capas distintas de vegetación, árboles, arbustos y hierbas, a que tenga una pradera. No es lo mismo una pradera natural que lleva ahí cientos de años que una pradera que yo he sembrado y lleva 2 años. Entonces, el uso del suelo también es súper importante para ver la escorrentía. Y finalmente la estadística, porque todos estos datos, o sea, al final es una ciencia empírica que se basa en recoger datos, los tenemos que clasificar de alguna manera. Entonces tendremos que saber un poquito de estadística. Lo bueno es que la estadística ya es una materia que está muy trabajada desde el punto de vista informático y no tenemos que saber nuestras fórmulas infernales. ¿Cuál es el origen de la hidrología? Bueno, pues desde tiempos inmemoriales. A ver, bueno, siempre te tengo que explicar un poco de dónde viene esto, ¿vale? Supongo que todos vamos a oír a los romanos directamente. A ver, los romanos eran unos hidrólogos increíbles y muy buenos hidráulicos. Realmente, todas las ciudades romanas tenían un suministro continuo de agua. Es que eso es increíble, porque ellos sabían que cuando el agua se paraba, se estropeaba la calidad. Entonces, la única manera de tener agua embalsada y no se estropee es tratarla. Eso es en la parte, lo veréis en la parte de sanitaria, si curséis esa asignatura. Pero los romanos lo que hacían para evitar que se estropeara el agua, que se pudriese, entre comillas, lo que hacían es que tenían un suministro continuo de agua. Y además incluso jugaban con distintas fuentes de agua para conseguir un suministro continuo o incluso con la calidad que ellos querían. O sea, la ciudad de Roma
todo el agua de Roma venía de 2 acueductos que se siguen utilizando en la realidad, evidentemente los han preparado, los han cambiado, y todo el agua que pasaba por la ciudad, ellos habían calculado cuánto agua necesitaba la ciudad y traían ese agua continuamente, fluyente, por toda la ciudad y luego lo echaban a otro cauce. O sea, es increíble que pudieran hacer esos cálculos y pudieran conocer qué recurso tenía una cuenca, pues indica que sabían mucho más de lo que nosotros creemos. Y desde siempre el hombre ha querido controlar el agua, porque ha visto que era un recurso que necesitaba y que a la vez su exceso o su defecto le podía afectar la vida. Bueno, esto lo podéis ver si queréis, porque tampoco tiene mucha más importancia. Y esto es una curiosidad, y es que al principio los antiguos pensaban que el ciclo hidrológico era al revés. O sea, en lugar de que llovía, o sea, al final, luego lo veremos, pero llueve porque se evapora el agua de los océanos, llega a la tierra firme, crea los cauces y luego vuelve al mar, pues los antiguos pensaban que era al revés. O sea, ellos pensaban que la lluvia era un tema mitológico. O sea, era el dios de la lluvia, hacía que lloviese, pero eso no tenía nada que ver con el ciclo hidrológico. Que el agua se filtraba de los océanos a cavernas, al filtrar se perdía la sal y luego emanaba por los manantiales. A ver, tiene cierto sentido, porque si no conoces la física, al final tú ves que el agua sale de un manantial. ¿Cómo ha llegado ahí? Bueno, pues la explicación que les había fallado, porque evidentemente no llega porque suba del mar, y el agua no puede subir más que por capilaridad. Pero afortunadamente pues ya no estamos en esa época, ya sabemos perfectamente qué es lo que ocurre, y en realidad pues nuestro ciclo hidrológico sabemos que empieza con la lluvia, y sin lluvia pues no tenemos agua. Y realmente el ciclo hidrológico es súper importante porque aquí he intentado plasmar un poco cómo afecta. O sea, la irrigación de zonas, por ejemplo, lo que está pasando, la hidrología afecta a toda la ordenación del territorio. Porque tanto en la parte de avenidas, como decimos, bueno, ¿dónde vamos a colocar una ciudad? ¿Dónde vamos a colocar un río? ¿Podemos encauzar el río sin riesgo para la ciudad? Eso son todo cosas que al final la hidrología nos va a dar unos valores de caudales y nosotros ya sí que hidráulicamente podremos dimensionar ese encauzamiento. Pero cuando decidimos que vamos a irrigar y cambiar totalmente el uso de suelo de una zona, como por ejemplo, pues ahora el Mar Menor, que está muy en boga, porque parece ser que está muy contaminado, ¿por qué es? ¿Vosotros sabéis por qué está contaminado el Mar Menor? Por exceso de nitrato. Muy bien. ¿Y por qué crees que es? Por el uso desmedido de nitratos en las huertas de Murcia. La agricultura. Claro, exactamente. Al final, todo ese agua que hemos usado, hemos cambiado de lugar y la hemos usado aquí para regar, nos está arrastrando sedimentos, contaminantes, partículas, lo que sea, que nos van a afectar a la calidad del agua de esa cuenca. También nos puede pasar que si nosotros sobreexplotamos un acuífero cercano al mar, ese acuífero va a entrar la sal, porque la presión de agua del acuífero disminuye, la presión del mar es siempre la misma, entra la sal y ya no tiene acuífero. Y pasa en ciudades, por ejemplo, Ciudad de México. Si conocéis, Ciudad de México era una zona lacustre. Entonces, para urbanizarla, lo que hicieron ha sido desecar la ciudad. Claro, eso a lo mejor funciona unos cuantos cientos de años, pero ahora tienen un grave problema de subsidencia. Porque claro, los estratos estaban apoyados sobre ciertas masas de agua. Empiezas a secar, 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 que lo utilizan para la ciudad, o sea, para el suministro de agua de la ciudad, entre otras fuentes, y hay zonas que han ido bajando muchos centímetros. De hecho, en la zona centro hay la catedral, está un poco torcida, o sea, eso es por subsidencias del terreno, con lo cual no podemos utilizar los recursos hidrológicos como nos dé la gana, porque todo está interconectado. Vale, eso también, esa idea de que todo está interconectado, de que aquí se mueve las alas de una mariposa y tenemos un huracán en otro lado, pues realmente sí es cierto, y hay que tener cuidado. Y luego está, pues, supuestamente, pues, muchos de los desarrollos que estamos teniendo, pues nos están produciendo otros efectos no deseables, como por ejemplo pues, el efecto invernadero, aunque también os explicaré un poco que no todo lo que es la escorrentía, o el exceso de escorrentía que llega a los cauces, esas avenidas enormes y tan explosivas, no es todo por el efecto invernadero. Es verdad que las lluvias han subido, pero también tenemos
más escorrentía debido a que hemos urbanizado. Y no hemos urbanizado correctamente. Bueno, hemos urbanizado como hemos sabido, pero la ciencia avanza.